Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes han acudido a este podcast a pasar unos 15 minutos empapados de conocimiento sobre los agujeros de gusano. Mi nombre es Santiago Chacón y les doy la bienvenida. Esperamos que sea provechoso, interesante y entretenido. El día de hoy vamos a tocar un tema que posiblemente lo hayan visto en películas de ciencia ficción, como son los agujeros de gusano. Para ello, tengo a mi lado a dos de mis compañeros que se han preparado de una manera excelente para este tema, y ellos son Mateo Jurado y Nicole Jacome. A todos los oyentes, mi nombre es Mateo Jurado y de igual manera espero que sea de sagrado este podcast y que sobre todo les entretenga y les eduque de este tan interesante tema que tocaremos hoy. Hola amigos, yo soy Nicole Jacome. Como mis compañeros ya mencionaron, el podcast de hoy es bastante curioso. Quédense para averiguar qué es, cómo se forma y varios datos interesantes sobre los mismos. Además, aclararemos varias dudas sobre si los agujeros de gusano son la clave para viajar en el tiempo, como se menciona en la serie de televisión alemana Dark o en la galardonada película Interestelar. Bastante recomendable para aquellos amantes de la ciencia ficción. Hablaremos también más adelante de cómo se retrata a los agujeros de gusano en las mismas. Así que si quieren saber sobre esto, quédense con nosotros y para que se informen sobre este interesante objeto de nuestro universo. Así que empecemos. Bueno, muy bien, gracias Nicole. En primer lugar, muchos se han de estar preguntando lo siguiente: ¿qué es un agujero de gusano? Bueno, un agujero de gusano, o también conocido como un puente de Einstein-Rosen, son portales o túneles teóricos de una corta duración a través del tejido del espacio-tiempo, que podrían permitir un rápido desplazamiento entre dos puntos muy distantes, como por ejemplo una galaxia y otra. Si bien su existencia es una posibilidad, de acuerdo con la teoría de relatividad general de Einstein, estos viajes probablemente permanecerán en el reino de la ciencia ficción. Estos agujeros de gusano no deben ser confundidos con los agujeros negros, puesto que no son lo mismo, y es que los agujeros negros son una región del espacio-tiempo cuya fuerza de gravedad es lo suficientemente intensa como para impedir que la luz escape. Esto es, que la velocidad de escape es igual o superior a la velocidad de la luz. Estos se originan cuando una estrella supermasiva colapsa sobre sí misma. En cambio, los agujeros de gusano aún son hipotéticos, lo que quiere decir que están aún en teorías. Podemos decir que los agujeros de gusano, como ya lo mencionó mi compañero, son puentes que unen dos regiones del universo distantes, a través de otra dimensión. Para entender esto un poco mejor, imaginen lo siguiente. Si tú haces dos agujeros en una hoja, cada uno en un extremo, plano o espacio de dos dimensiones, y luego doblas esta hoja para que los dos agujeros coincidan, el doblez ocurre en las dimensiones. En la tercera dimensión o espacio. Serías capaz de pasar de un extremo a otro sin tener que cruzar toda la hoja. Ahora bien, un agujero de gusano tiene en ambos extremos agujeros negros, por lo que podríamos decir que los agujeros negros son la entrada de los agujeros de gusano, ya que el extremo por el cual hipotéticamente sale la materia se denomina agujero blanco. He ahí la diferencia. Un agujero negro es una región de donde nada escapa, y los agujeros de gusano son conexiones entre distintas regiones del espacio-tiempo. Muchas gracias por la aclaración, Nicole. Es muy importante tener en cuenta esto porque mucha gente suele confundir estas dos cosas, que como pudieron escuchar no es lo mismo, ya que se podría decir que la una depende de la otra. Muy bien, ahora Mateo, cuéntanos un poco más sobre estos agujeros de gusano. ¿Qué es lo que hacen o qué pueden provocar? Pues, en teoría, los agujeros de gusano podrían conectar dos puntos del universo en el que vivimos, en el ahora o el tal vez, en diferentes momentos. Si cae materia dentro de un agujero de gusano, esta materia seguirá hasta llegar a un agujero blanco, o lo contrario a un agujero negro, que se encontrará en el otro extremo. Sí, pero debo agregar que de hecho nunca se ha visto uno y no está demostrado que existan. Aunque matemáticamente son posibles, según las ecuaciones de Einstein y Rosen en la relatividad general, la cual es una teoría del campo gravitatorio y de los sistemas de referencia generales, publicada por Albert Einstein en 1915 y 1916. Así es, y muchos de seguro se estarán preguntando ahora el porqué de su nombre, el cual de hecho es bastante curioso, así que les explicaré. El término agujero de gusano fue introducido por primera vez por el físico teórico estadounidense John Wheeler en 1957, inspirado en la obra de Whale, en un artículo de 1957 coescrito con Charles Misner. Se le llama así porque se asemejan a un gusano que atraviesa una manzana por dentro,
para llegar al otro extremo, en vez de recorrerla por fuera. Imagínense esa icónica imagen del gusano dentro de la manzana, algo que siempre hemos visto en libros de cuentos o en dibujos animados. Así, los agujeros de gusano son atajos en el tejido del espacio-tiempo. Permiten unir dos puntos muy distantes y llegar más rápidamente que si atravesaran el universo a la velocidad de la luz. Exactamente, Nicole. De hecho, la analogía usada para explicar el fenómeno es que si el universo es la piel de una manzana y un gusano viaja sobre su superficie, la distancia de un punto de la manzana a su antípoda, que en sí una antípoda es el lugar de la superficie terrestre situado diametralmente opuesto a otro, este sería igual a la mitad de la circunferencia de la manzana, siempre que el gusano permanezca sobre la superficie de esta. Pero sí, en vez de esto, el gusano cavara un agujero directamente a través de la manzana, la distancia que tendría que recorrer sería bastante menor, ya que la distancia más cercana entre dos puntos es una línea recta que une a ambos en vez de rodear la manzana. Bueno, ahora que ya saben lo que es un agujero de gusano, ya que se refiere a su nombre, les voy a explicar, estimados oyentes, en qué se clasifican los mismos. En primer lugar tenemos a los agujeros de gusano del intrauniverso, que conectan una posición de un universo con otra posición del mismo universo en un tiempo diferente. Un agujero de gusano debería poder conectar posiciones distantes en el universo por plegamientos espaciotemporales, de manera que nos permitirían viajar entre ellas en un tiempo menor del que tomaría hacer el viaje a través del espacio-tiempo. Es algo así como un atajo. Después tenemos a los agujeros de gusano del interuniverso. Asocian un universo con otro diferente y se denominan agujeros de gusano de Schwarzschild. Esto permite pensar que tales agujeros de gusano podrían usarse para viajar de un universo a otro paralelo. Pues ligado a esto, otra aplicación de un agujero de gusano podría ser el viaje del tiempo, algo que vemos tanto en las películas o series de ciencia ficción. En ese caso, sería un atajo para desplazarse de un punto espaciotemporal a otro. En la teoría de cuerdas, un agujero de gusano es visto como la conexión entre las branas, donde las bocas están asociadas a las branas y conectadas por un tubo de flujo. Pues se cree que los agujeros de gusano son una parte de la espuma cuántica o espaciotemporal. También se debe preguntar, ¿qué es una brana? Bueno, una brana, según la teoría del todo, son estructuras tipo membrana de 1 a 11 dimensiones, que representan objetos físicos de esta teoría. Una brana es una variedad diferenciable cuyo movimiento tiene lugar en un espacio-tiempo, de un gran número de dimensiones, obviamente, 10 u 11 dependiendo del tipo de teoría usada. Después de todas estas explicaciones, de seguro muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿es posible para un ser humano crear un agujero de gusano y por ende viajar en el tiempo a través del mismo? Ahora bien, les voy a explicar. Según el físico estadounidense Kip Thorne, tenemos a la forma clásica y a la forma cuántica. Esta última es conocida como la espuma cuántica, en la cual si se hace un super zoom en el espacio vacío a gran escala, una escala denominada la escala de Quant, podría haber lugares distintos del espacio-tiempo conectados, lo cual vendría a ser un mini agujero de gusano. Si alguna vez la humanidad o alguna civilización avanzada podría expandir este agujero de gusano para caber dentro de él, podríamos entonces viajar en el tiempo. También observó que la única forma de mantener la boca de salida de un agujero de gusano abierto, se necesitan grandes cantidades de materia de masa negativa. Entonces lo esencial sería conseguir primero suficiente masa de materia negativa. Y a partir de ello, todo lo que debemos hacer sería perforar el espacio-tiempo en dos regiones distintas del universo y unirlas, manteniéndolas abiertas con la masa negativa que ya mencionamos. Ahora bien, esto no solo conectaría dos espacios en el espacio, sino que crearía como una especie de autopista y además también conectarían dos espacios en el tiempo. Esto es muy interesante. Ahora bien, les hablaremos sobre los agujeros de gusano presentando una serie de televisión o la pantalla grande para explicar viajes en el tiempo. Como mencionamos al principio, recuerdan, vamos a hablar sobre la serie de Netflix muy recomendada, Dark. Una serie que en especial a las personas a las cuales les fascina la ciencia ficción y los misterios les va a encantar. Esta se trata sobre la desaparición de niños en un pueblo alemán, en el cual se encuentra una planta nuclear.
de la cual comienzan a surgir extraños ruidos y cortes de luz, además de la muerte instantánea de animales. Por si acaso, alerta spoiler, las desapariciones tienen que ver con viajes en el tiempo. La investigación ya no se centra en buscar dónde están los niños, sino cuándo. Entonces, bueno, para justificar el porqué de los viajes en el tiempo, se nos explica la idea del agujero de gusano, presentada por un científico y relojero de la serie llamado H.G. Tannhaus. Esto lo explica de la siguiente manera, que es bastante curioso. Imagínate que estás en una habitación infinitamente grande y oscura, y que una luz brilla a tu izquierda. El haz de luz debería seguir en una misma dirección para siempre. No existiría una razón para asumir que puede volver a ti desde la derecha. Pero en un agujero de gusano se cambia la topología del espacio-tiempo, la curva, y entonces nada queda en su lugar. Mientras exista un agujero de gusano, existe un bucle de tiempo en donde no solo las acciones del pasado influyen en el futuro, sino que el futuro también influye en el pasado. Es como la cuestión del huevo y la gallina. No podemos saber cuál de ellos fue primero. Entonces podríamos deducir que todo está conectado. Tan, 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 tan. Todo suena tan extraño como interesante, ¿cierto? Aún recuerdo cuando oí esa explicación en la serie y surgió una gran duda dentro de mi cabeza. ¿Qué tan real era esa explicación sobre los agujeros de gusano? Después de investigar, me di cuenta de algo. Y es que pese a esa super explicación tan interesante, lo cierto es que la mayoría es ficción. Verán, lo que podemos rescatar de la misma explicación del cambio de topología del espacio-tiempo, muchos quizás se deben estar preguntando, pero ¿qué es topología? Bueno, les explicaré. Esta es una rama de las matemáticas dedicadas al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Es una disciplina que estudia las propiedades de los espacios topológicos y las funciones continuas. Después de esto, entenderán que es bastante obvia el cambio de topología, pues un agujero de gusano es la perforación del espacio-tiempo, por lo cual es evidente el cambio de la misma. Bueno, estimados oyentes, como ya pudieron escuchar, pues hay varias cosas de Dark que científicamente no están comprobadas. Pero bueno, a la final es una serie que es bastante intrigante y bastante curiosa y yo creo que les va a atrapar tanto como me atrapó a mí. Por cierto, la segunda temporada saldrá en Netflix este 21 de junio, así que estén atentos porque se resolverán varios misterios de la serie y además habrán más viajes en el tiempo, pero esta vez ya no solo al pasado, sino también al futuro. Postdata, Netflix no me paga por esto. Muy interesante todo esto sobre la serie de Dark, pero por otro lado tenemos a la famosa película Interestelar, dirigida por Christopher Nolan, que nos presenta un agujero de gusano y viajes en el tiempo. Uno de los asuntos que se abordan en esa película, utilizando efectos especiales verdaderamente maravillosos, es la posibilidad de viajar por el espacio interestelar a través de agujeros de gusano. Estos puentes surgen como consecuencia del establecimiento de la propia teoría de la relatividad, y mediante ellos se definen que la materia, una nave espacial por ejemplo, puede viajar de un punto a otro del universo a través de un camino muy corto. Esto según lo que nos demuestra la película. Así es, de hecho, los expedicionarios de la cinta viajan a través de Gargantúa. Es un nombre ficticio del agujero de gusano por el que para llegar a otra galaxia, que se encuentra a varios miles de años luz. Pero a lo que logran llegar en tan solo unos cuantos minutos. Sin embargo, el hecho de que una nave espacial o un objeto masivo viaje a través de un agujero de gusano es tan solo ficción, porque en realidad dicho objeto se desintegraría en tan solo el momento de traspasar al horizonte de sucesos del agujero. Por lo que pese a que la película haya sido asesorada por Keaton, la misma tiene aquel elemento erróneo, lo cual de seguro fue para poder dar más emoción a la trama y justificar el viaje en el tiempo. Sí, es cierto, Mateo. Sin embargo, no obstante, en verdad la película tiene full datos teóricos muy bien sustentados, como por ejemplo, el hecho de que el tiempo se hace más lento cuando nos acercamos a objetos cuya fuerza de gravedad es tan poderosa que es capaz de impedir que la luz pueda escapar de ellos, lo cual se nos plantea en la película como un agujero negro. Así que, amigos, no dejen de ver Interestelar solo porque varios datos no estén sustentados. Más bien, véanla porque de hecho pueden aprender de ella y además es muy entretenida. Bueno, como ya han visto, en la ficción los agujeros de gusano han sido ampliamente usados como forma de mostrar viajes en el tiempo. A mí siempre me ha llamado la atención este tema.
que ya veremos en el futuro si la tecnología avanza. Ahora bien, les daré un dato sobre cómo se cree que se forman los agujeros de gusano. Bueno, creemos que un agujero de gusano se podría formar cuando dos agujeros negros se unen a través de estos puentes Einstein-Rosen. Exacto. Además, que podrían unirse a través de una quinta dimensión que podría ser completamente desconocida para nosotros. En esta quinta dimensión, el tiempo sería visto como una unidad. Esto quiere decir que no habría una sucesión de hechos como sucede en la realidad, sino que el tiempo sería uno solo en donde los eventos sucederían todos al mismo tiempo. Por lo que no tendríamos un presente, un pasado o un futuro. Muy bien, estimados oyentes, como han podido escuchar ya, este tema es bastante curioso y aún de cierta manera incierto. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y que estos 15 minutos que invirtieron con nosotros les haya aportado nuevos conocimientos y además les haya entretenido. Así que, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en esta travesía de los agujeros de gusano. Bueno, y así como esperamos que este podcast haya sido entretenido para ustedes, les queremos recomendar uno que es bastante divertido e interesante, como es el choque de partículas subatómicas, que les dejaremos en el enlace en la descripción y aquí en una pestaña en la parte de arriba, el cual esperamos que les dé mucho apoyo. Y bueno, si les gustó el video, denle a like, una suscribida, una reposteada y hasta la próxima. Muchas gracias.